Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 17 de mayo del 2022, es martes de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Martes de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Hoy es día de un santo muy simpático, si lo quieren así, San Pascual Bailón. Que cuidado, su apellido era Bailón, que se emocionaba mucho delante de la Eucaristía, claro, y que en muchas ocasiones, entrando en éxtasis, empezaba a cantar y a moverse de un lado para otro, también es cierto, pero realmente su apellido es Bailón, porque precisamente su papá, dicen que era su abuelo el que cambió ese apellido, don Martín, y de ahí le vino a él. Su papá se había casado una primera vez y, él nace, fíjense, él nació el 16 de mayo de 1540, ahí en el reino de Aragón, en Torrehermosa. Y luego, como les digo, su papá se había casado, había tenido un primer matrimonio, de ahí tuvo 3 hijos, pero ellos murieron muy pequeños. Luego con su mamá, su papá pues tuvo 6 hijos, él es el segundo, su hermana mayor se llamaba Juana, en fin, vamos, y los otros 4, bueno, él fue pastorcito durante prácticamente 20 años, a eso se dedicaba, al cuidado de las ovejas. Se dice que aprendió a leer y escribir en una Biblia. O sea, que él buscaba la manera de alabar a Dios, de reconocerle. Se hablaba ya de que era una persona muy santa. La gente que lo conoció como pastor, pues, en los pueblos, decía que era una persona llena de Dios. Y se acercaban, fíjense, para buscar y pedirle consejo, era una persona extraordinaria. Tuvo una visión, ¿de acuerdo? Y entonces por eso decidió ir a Orito, así se llama, en este convento franciscano, pero el franciscano de reforma alcantarina, ¿no? Pues entonces, por lo tanto, se trata de una reforma un poco más rigurosa, si lo quieren. Los alcantarinos son más rigurosos. Y entonces, y eso era lo que él quería, ¿no? En un ambiente así. Ya para 1524, entonces profesa como religioso y va a permanecer como religioso hasta su muerte, pues, pero fíjense, como custodio, no quiso ser sacerdote, no tenía las posibilidades de todas maneras porque su formación era muy poca, aun y cuando, fíjense que él dejó por escrito muchas de sus oraciones, muchas de sus meditaciones, que eran para su uso personal, pero que luego ya fueron compartidas, que fueron publicadas e hicieron mucho bien, ¿no? Sin duda. Ya les digo, estaba de portero, de limosnero, le tocó ir a Francia en alguna ocasión como emisario para llevar algunos documentos. Ahí se enfrentó contra los protestantes franceses, recuerden que se les llama hugonotes, y ahí pues él tuvo ocasión de defender la presencia real de Cristo en la Eucaristía, porque eso entraba en éxtasis, levitaba, dicen. Él pues ni se acordaba del asunto, ¿verdad? Sencillamente él seguía adelante y lleno del amor por Cristo. Le tocó moverse mucho en la provincia de San Juan Bautista y va a morir un 17 de mayo, un día después de su cumpleaños, de 1592 en Villarreal, en Valencia, en el reino de Valencia. Y bueno, ahí muere él. Se dice que la gente quería tocarlo, se dicen varias cosas sobre el momento de su muerte, porque sudaba, se dice el cuerpo sudaba, y lo que expedía era un olor muy, pero muy sabroso, y entonces la gente quería tocarlo, quería estar cerca de él. Tuvieron que llevarlo a la capilla, y ahí se estuvo durante pues 3 días en la vela, digamos, y cuando finalmente fue enterrado, en el momento de la consagración, dicen una tradición muy linda que él abrió los ojos, o sea, se quedó viendo la Eucaristía en el momento en el que se daba la consagración. Evidentemente, vamos, de estas cosas no nos podemos poner nosotros a decir ciertas o no, porque si ya murió y está junto al Señor Jesús, entonces, vamos, el gesto de adorar la Eucaristía no está nada malo, ¿no? Por eso en la misa nos suenan las campanitas, no para que lo miremos, para que lo contemplemos, no para que agachemos la cabeza, no, para que lo veamos. Ya en un gesto de adoración se hace cuando lo hace el sacerdote y lo hacemos nosotros también. Bueno, fue beatificado en 1618 y canonizado en 1690. Y luego, fíjense que el Papa León XIII lo declaró patrono de los congresos eucarísticos, y precisamente por eso, ¿no? Porque él tenía un amor tan grande a la Eucaristía que se pasaba en éxtasis contemplando la Eucaristía, pues por largo rato. Tenemos que acrecentar nuestro amor a Cristo Eucaristía, acrecentar nuestra devoción a Él, que está realmente presente ahí en el altar.
Bueno, vamos. La primera lectura ya la leímos anteayer, fue la primera lectura del domingo pasado. Entonces no voy a comentarla tanto porque vamos a repetir, solamente para que lo tengamos claro todos, ¿no? Entonces volvemos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, los primeros versículos no los leímos. Comenzamos a leer cuando nos cuentan que Pablo regresa por esas ciudades donde ahí había estado, por Listra, Iconio, Antioquía, y llegan de nuevo a Antioquía de Siria, ¿no? Esto fue lo que leímos. Y la última frase tampoco la leímos el domingo pasado. Entonces les comento eso, ¿no? Porque ya lo otro ya lo comenté anteayer. Entonces, fíjense. Ayer, ¿se acuerdan? Yo les dije, hay que estar preparados, porque allá en Listra hasta les iban a ofrecer ahí unos toros en sacrificio a Júpiter y a Mercurio. Va. Y Pablo ahí se mete en medio de la multitud. Ciudadanos, nosotros somos hombres iguales que ustedes, ¿se acuerdan? ¿No? Ajá. Y ahora es que los apedrean. Y a mí lo que siempre, miren, es que no hay manera. Disculpen que de repente, si alguno en el pasado me ha escuchado predicar sobre esto, va a decir, hombre, el padre, qué poco creativo, ¿verdad? Y sí, tienen razón. Pero digo, es que a mí lo que me llama la atención es que lo apedrearon, lo dieron por muerto, ¿y cuándo se levantó Pablo? Cuando lo rodearon los discípulos. En ese momento se puso en pie. Ya ven la importancia de la comunidad. Pues sí, el que está tirado, apedreado, la comunidad debe rodearlo. No debe tirarle otra piedrita, ¿verdad? O ignorarlo. Ay, qué penita, vamos a rezar por usted. No, o sea, es cuestión de estar ahí, de estar junto a él. Y Pablo se levanta. ¿Y qué hace? Ay, con miedito, me voy para otro lado. Regresó a la ciudad. Tampoco fue temerario, no es que se quedó ahí, sino que, como les digo, hizo el recorrido de regreso por donde ya había hecho pues el inicio de su viaje misionero, del primer viaje misionero. Pero llama la atención esto, ya les digo, lo dieron por muerto, pero los discípulos estaban a su alrededor. Y la fuerza de la oración de ellos levanta a Pablo y Pablo vuelve a enfrentar. Si de todas maneras vuelve a Antioquía, vuelve a Iconio, que no le había ido bien ahí. O sea, Pablo no tiene miedo de volver. ¿Para qué? Lo dijimos anteayer, ¿no? Iba a decir antenoche, ¿no? Lo dijimos anteayer, vuelve para exhortar a perseverar en la fe y advertir que hay que pasar muchas tribulaciones para alcanzar la vida. Además, evidentemente el tema que yo sí se los comenté de la importancia de designar presbíteros, de designar personas que pues gobiernen, en el buen sentido de la palabra, a la comunidad, sin caer en clericalismos. Y la última frase del día de hoy, tampoco la leímos anteayer, que me parece, ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Esto me parece importante decirlo, no es una situación circunstancial, no es un relato meramente, no lo diría, como les diría, periodístico, no, sino que detrás de esto hay un mensaje. La misión implica el encontrarnos con nosotros mismos, afirmar la vida de la comunidad que nos envía y compartir con ellos. Pues es decir, tampoco es que la misión, yo sé que el amor de Cristo nos urge, ¿no? Y nos apremia, sí, pero también seamos conscientes de la necesidad humana de preparar bien las cosas, de tomarse el tiempo para estar también con los nuestros, para luego cumplir esa misión adyentes, digamos. El Evangelio. Miren que esto, cuando lo escuchen ustedes van a decir, ya estamos en misa de vuelta. Pues sí, porque lo que yo les voy a leer ahora del capítulo 14 de San Juan se lee antes de comulgar. Capítulo 14 pues de Juan, versículos del 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean.
ya no hablaré muchas cosas con ustedes porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, no están viviendo los apóstoles una situación difícil y por eso el Señor Jesús se los hace ver. O sea, les está diciendo, no pierdan la paz, no pierdan la paz, o sea, no se acobarden. Y entonces ahí es donde entra, mi paz les dejo, la paz les doy, mi paz les dejo, no se la doy como la da el mundo. Claro, porque el mundo es equilibrio de fuerzas, es lucha de poder, pero no es criterio de la paz que viene del corazón del Señor. ¿Cuál es el criterio que da la paz? Si me aman. Miren, en la semana pasada y evidentemente, ámense los unos a los otros como yo les he amado, hemos leído anteayer, claro que sí, pero ahora no nos habla solamente del amor que Dios nos tiene a nosotros, sino de si nosotros le tenemos amor a Él. Y esto también es importante porque el amor que no es correspondido no es amor. O sea, es otra cosa, una querencia, una obsesión. Y aquí no es cuestión de obsesionarnos, es cuestión de maduramente amar. Por eso, si me aman, o sea, de hecho, si me amaran, se alegrarían de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Volvemos a la insistencia del creer. Son los verbos, ¿no? Ayer era el verbo habitar, habitaremos en Él, vendremos a Él y haremos morada en Él. Hoy es el verbo, una vez más, el verbo creer. Acuérdense que en el Evangelio de Juan no existe la palabra fe, sino que el verbo creer. O sea, por eso, ya. Y le dice, yo ya no le voy a decir tantas cosas, dice el Señor Jesús, porque se acerca el príncipe de este mundo. Claro, porque va a ser él crucificado. Y entonces a eso hace referencia. Pero no tiene ningún poder sobre mí. Lo hago para que el mundo sepa que amo al Padre. Qué belleza, ¿no? Eso es. O sea, lo que nosotros descubrimos en Cristo es el amor de Él por el Padre y del Padre por Él. Un amor que genera vida, que vence la muerte, que supera la muerte y que nos hace entrar en la verdadera paz. Pidamos esa paz al Señor. Por eso les invito a hacer esta oración de don Pedro Casaldáliga, obispo, que bueno, evidentemente ha marcado la historia de América del Sur, sí, sin duda, de Brasil, evidente, pero también del mundo entero. Danos, Señor, aquella paz extraña, que brote en plena lucha como una flor de fuego, que rompe en plena noche como un canto escondido, que llegue en plena muerte como el beso esperado. Danos la paz de los que andan siempre desnudos de ventajas, vestidos por el viento de una esperanza núbil, aquella paz del pobre que ya ha vencido el miedo, aquella paz del libre que se aferra a la vida, la paz que se comparte en igualdad fraterna como el agua y la hostia. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pascual Bailón, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. ¿Ok? Feliz martes para todos.